Dicen algunos que a nivel científico hemos avanzado mucho, pero que a nivel político la cosa va mal. Esto no es verdad. Porque depende de lo que entendamos por avance, ya que si bien es cierto que la ciencia ha hecho muchos progresos en muchas materias, también es cierto que la ciencia y la tecnología es la causa de armamentos que están destruyendo muchas vidas en las guerras y también de aparatos que están contaminando mucho el medio ambiente, siendo este el principal reto de la humanidad. El agotamiento de recursos, contaminación del medio ambiente, cambio climático, y esto es debido a la tecnología. Sin la ciencia y la tecnología, el hombre no estaría destruyendo el planeta y agotando sus recursos. Entonces, podemos decir que depende de cómo se mire, la ciencia ha avanzado o no y la política ha avanzado o no. Porque si bien es cierto que la política está trayendo muchos dolores de cabeza a la sociedad y hay enfrentamientos entre naciones y hay enfrentamientos al interior de los países, también tenemos que decir que hay muchas libertades individuales, mucha protección social, mucho respeto de los derechos humanos, aunque no es perfecto, pero esto es un avance de la misma forma que la ciencia tampoco es perfecta y el tiempo que genera cosas muy positivas también deteriora nuestro planeta y por lo tanto nuestras vidas, porque hay mucha gente que está muriendo hoy debido al exceso de contaminación. La misma OMS reconoce que hasta 7 millones de personas mueren prematuramente en el mundo solo por la contaminación del aire. Y esto es mucho. Entonces, aquí la cuestión primordial es que faltan cosas. Faltan cosas por trabajar y por estudiar. Porque la política está muy bien y se han creado grandes logros. La ciencia está muy bien, se han creado también grandes logros, pero parte tanto la política como la ciencia de un criterio negativo. Parte de intentar evitar el dolor. La política, y esto se refleja muy bien en el libro Leviatán de Thomas Hobbes, las personas entre sí tienen pues problemas en su convivencia. Y cuando juntamos a muchas personas, pues la convivencia se complica aún más. Por lo tanto, hay que hacer un contrato social para intentar regular esto y renunciar a algunos derechos para que los demás también puedan disfrutar de los suyos y al final que haya un Leviatán, algo que sea un poco el que vele por el cumplimiento de ese contrato que hemos firmado todos. Un gran hombre, el Thomas Hobbes, una mente brillante. Pues bien, esto quiere decir que la política se basa en un presupuesto negativo, y es que hay problemas, y como hay problemas de convivencia hay que resolverlos. Por otra parte, a la ciencia le pasa exactamente lo mismo. La ciencia, pues si bien es cierto que en la naturaleza hay muchas cosas positivas, la naturaleza también pues tiene enfermedades, problemas de los climáticos, de meteorológicos y sobre todo que no podemos aprovechar bien todos sus recursos. Entonces, el estudio de la naturaleza de forma científica, la filosofía natural de René Descartes, fue fundamental para que la ciencia avance. Newton leyó muchísimo a René Descartes.
Y es que a la naturaleza hay que estudiarla partiendo de ella misma. Y a partir de ahí, dividiendo las cosas en partes, podemos conseguir ir dominando, transformando a la naturaleza y creando cosas buenas para aliviar nuestro mal. O sea, que la ciencia también tiene un inicio negativo. Es decir, si nos cansamos andando, pues con la ciencia vamos a crear algo que facilite nuestro desplazamiento. Y ahí tenemos todo el tema de la locomoción. Si estamos enfermos, la ciencia va a intentar sanarnos. Si la comunicación es difícil a larga distancia, pues creamos medios de comunicación. Y así todo. O sea, la ciencia parte de resolver los problemas que van surgiendo a la humanidad. Los problemas científicos. De la misma forma que la política resuelve los problemas de convivencia. Y bien, aquí faltan cosas. Faltan cosas porque al final, si solamente recurrimos a resolver problemas, en la medida que vayamos resolviendo problemas, irán surgiendo otros problemas y no daremos abasto con los problemas. Esto sería como un gran globo que está pinchado por un sitio e intentamos arreglarlo, pero se abre otro agujero por otro sitio, intentamos arreglarlo y así vamos. Entonces, en mi opinión, la cuestión sería, en vez de partir de los problemas, de las necesidades, de las quejas, de las debilidades, de los dolores y de las situaciones conflictivas, en vez de partir de ahí, que está bien, ya que la política y la ciencia han avanzado mucho, a mi modo de ver, habría que centrarse ahora en el tema del placer. E intentar buscar un placer lo más objetivo posible y que hiciera sentir a las personas y a la humanidad en general lo más gozosas posible. Ya que en este avance político, social, económico, científico, se está recurriendo muchas veces al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio y a una producción desmedida de recursos que no tiene mucho sentido, cuando lo ideal sería de consumir lo menos posible, trabajando lo menos posible para disfrutar lo más posible. Y esto se podría conseguir yendo realmente a conocer el placer en conjunto, pero a su vez poder entenderlo en sus partes. Con esto quiero decir que el placer en conjunto es o debería ser lo más importante, es decir, desde la base de la naturaleza humana, los dioses o la naturaleza nos han dado dos criterios fundamentales para sobrevivir y vivir bien, el placer y el dolor, y deberíamos evitar todo lo que dé placer y acercarnos a todo aquello que nos dé placer, y evitando el dolor. No sé si lo he dicho al revés, pero da igual. Vale, que hay que evitar el dolor y aumentar el placer. Esta es la cuestión. Por lo tanto, el placer debería ser lo fundamental. Lo fundamental. Y el problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad es que el placer se le estima poco porque es algo insustancial, con poco sentido, banal. Y no, el placer debería ser lo fundamental, en su conjunto. Partir de que el placer es muy importante. Vale, ya tenemos el placer algo estimado y como muy importante, muy ético, muy digno, muy de alabar.
Pues bien, para estudiar el placer tenemos que dividirlo en partes. Porque el placer tiene una peculiaridad. Hay mucha gente que se dedica a crear placer, fundamentalmente artistas, crean obras de teatro, crean novelas, crean piezas de música, crean cuadros bellos para que los miremos, crean dulces recetas para que las consumamos, crean bonitos vestidos para que los admiremos. Y esto sin duda da placer, ver un vestido bonito, un cuadro bello o una pieza de música bien tocada. Esto deleita nuestro espíritu y nos da placer. Lo que ocurre es que el placer, en la medida que te vas exponiendo a una situación, va desapareciendo. Y esto ocurre incluso en la música. Es decir, los músicos, que en teoría la música produce placer. Pues bien, los músicos deberían ser las personas más felices y alegres del mundo. Porque la música es agradable y produce placer. Pues bien, al final, casi todos los músicos acaban en el mundo de las drogas y muchos de ellos muertos. ¿Cómo es posible? Esto ya desde antiguo. Ya Mozart, Beethoven, esta gente ya se drogaba, consumía alcohol y sobre todo es que tenían ansiedad, angustia, y les ocurre hoy a las grandes estrellas de música de la actualidad, hoy en día. ¿Cómo es posible? Pues sencillamente porque el placer, cuando tú estás un rato escuchando música o tocando música, está ahí. Pero cuando te pasas 8 horas o 10 horas ensayando música al día, al final el placer desaparece y se convierte en adicción. Es decir, continúas y continúas ensayando porque te has hecho adicto a perfeccionar la música, a hacer esta pieza de una forma más sutil, mejor. Y ahí hay una profunda adicción. Es decir, no paras de hacer una cosa no porque te produzca placer, porque el placer se extingue cuando llevas un rato haciendo algo que te gusta. Hay una adicción tremenda y esto hace que vayas repitiendo una y otra vez, que vayas ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y te obsesiones para sacar una pieza aún más bella todavía. Esa es la cuestión. Por esto, de lo que se trataría es de dividir el placer en partes. Vamos a poner en carpetas. Y ver que el placer lo podemos agrupar en estas carpetas de forma ordenada. Y que cada carpeta a su vez tenga diferentes contenidos. Y que las diferentes carpetas se puedan combinar entre sí. ¿Qué quiero decir con las carpetas? Con las carpetas me refiero a aquellas cosas que dan placer objetivo. Por ejemplo, los sentidos. Aquí habría una carpeta. Yo sé que a través de los sentidos siento placer. Gusto, vista, oído, tacto, ¿vale? Meto los sentidos en esa carpeta. Hay varias cosas. Pero también tengo otra carpeta, la carpeta de la razón. Y yo sé que la razón da placer. Y puedo razonar sobre muchas cosas. Puedo razonar sobre mí mismo, puedo razonar sobre el medio ambiente, puedo razonar sobre política, puedo razonar sobre religión o vida más allá de la tierra. Puedo haber ahí muchas razones. Bien, otra carpeta. O otra carpeta puede ser la estética. Yo sé que hay algo ahí que se llama estética, cada uno le gustará una cosa diferente, pero hay algo ahí que me hace que diga, oye, eso es bello o es feo. Cada uno tendrá su criterio de belleza. Bien, pues esto es otra carpeta.
Entonces, yo he contado hasta 25 carpetas, puede haber más, menos, se pueden organizar de una manera o de otra, pero al final se trataría de un trabajo a nivel personal de que cada uno elaborara sus carpetas para meter ahí el placer dividido, de tal forma que pueda recurrir a cada carpeta en cada momento. Yo a cada carpeta le llamo unidad de placer, porque es una unidad, una carpeta, pero a su vez dentro de la carpeta hay más cosas, ¿vale? Unidad de placer, carpeta. Bien, pues entonces cada persona puede recurrir a cada carpeta de forma diferente para que nunca se agote el placer. Es decir, yo estoy haciendo una cosa, estoy saboreando a través de los sentidos algo y siento placer, pero llegará un punto que me sature y ya no sienta placer, paso a la razón, o de la razón, cuando me sature la razón paso a la estética, de ahí al orden, luego puedo pasar al experimento, al instinto. Todo esto son carpetas, al silencio, a la causalidad, hay diferentes carpetas. Entonces yo, pasando de una carpeta a otra, y también dentro de la carpeta hay cosas diferentes que puedo hacer partiendo de esa realidad, y luego puedo combinar carpetas entre sí. Haciendo todo esto, ¿qué ocurre? Que siempre voy sintiendo placer, porque son cosas agradables que al no prolongarse en el tiempo no se extingue su placer, porque el placer de una sola cosa se extingue cuando te exponen mucho. Entonces, simplemente cambiando el foco de atención o lo que estás haciendo de una carpeta a otra, el placer siempre va a permanecer en la persona. Es así de sencillo. Claro, aquí podríamos decir el tema de la música. En el tema de la música, digamos que es la combinación de varias carpetas, porque hay la estética, los silencios, el movimiento, o sea, hay varias, el orden, hay varias cosas que producen placer que combinadas producen la música. Bien, pues podríamos decir que sería un problema dedicarle poco tiempo a ensayar música, puesto que no conseguiríamos los objetivos que queremos conseguir. Y es tocar una pieza de forma perfecta, exquisita para deleitar a la humanidad. ¿Vale? Pues no necesariamente, simplemente sería, en vez de tocar o un músico ensayar 8 o 10 horas diarias, pues sería ensayar 1 hora diaria. Y podría deleitar a la gente, pero con menos piezas. Así de sencillo. Porque el objetivo último no sería deleitar a la gente. El objetivo último del músico sería que él sintiera el máximo placer en todo lo que hace. Y para esto necesita ir variando las cosas que hace. Esto es una propuesta que lógicamente trastoca un poco la estructura social que tenemos, donde cada uno se especializa en una cosa. Incluso en el tema de la economía y la industria se habla de la rentabilidad al dividir los procesos. Es decir, si yo quiero hacer un zapato, pues uno corta la piel, el otro cose la piel, el otro le pone la plantilla, el otro lo monta, el otro le pega el piso, el otro le pone los cordones. Y si cada uno hace un trabajo diferente, se supone que va a haber más rentabilidad.
y que va a haber más producción de zapatos. Pero ahí se entra en una adicción y en una monotonía y en una insatisfacción personal en desarrollando ese trabajo y se genera dolor. Es muy doloroso estar en una cadena de montaje, estar todo el día pegando pisos o poniendo cordones, siempre lo mismo. Es triste, doloroso, angustiante. Y hoy hay mucha gente que está en paro, entonces el problema no es la productividad, sino lo que habría que hacer es recurrir a los zapateros de antaño que hacían el zapato entero. Tú vas a un zapatero, te tomas medidas y te hace un zapato a tu medida, exquisito, como tú quieras. Un zapato cómodo tal, y él te lo hace entero. Entonces, en ese entero, como el zapato tiene muchos procesos a realizar, el zapato, ahí, pasando de uno a otro, el placer no se extinguiría nunca y disfrutaría de realizar esa función. Porque junto al hacer el zapato está el medirlo, el hablar con el cliente, el ver si le queda bien, el que venga a probárselo. Todo eso es placer por donde lo mires. Y habría que priorizar el placer a la productividad, porque ya digo, hoy sobra de todo, hasta tal punto que está la obsolescencia programada. Es decir, que se fabrican cosas para que se rompan pronto y te compres otro, o que pase de moda y también lo tires y te compres otro. Cuando lo lógico y natural y placentero sería que te hagan unos zapatos y que esos zapatos te duren toda la vida, porque cuando se te rompe vas al zapatero y él te los arregla, se te rompe el piso, te lo cambia, se te rompe la piel por arriba, pues te la arregla. Y de esta forma sería la única manera en que un planeta donde somos tantos millones dure el máximo tiempo posible. Porque al consumir menos productos, al tirar menos cosas, los recursos no se agotan. Y también al fabricar menos, contaminamos menos y respiramos un aire más limpio. Entonces, en esta vida de lo que se trata no es de aumentar la productividad, ni la competencia, ni la ganancia. No. Se trata de estudiar el placer y de ver cómo conseguir el máximo placer personal para cada uno y también cómo aumentar el placer colectivo. El placer tendría que ser un objetivo fundamental en nuestra sociedad para estudiar y para desarrollar todo aquello que dé placer. Porque ya digo que como esto proviene de la naturaleza, el hecho de que sea placentero ya implicaría que sería beneficioso para mantener los recursos y no contaminar el planeta. Y el ejemplo que he puesto sobre el tema del zapato se puede aplicar a cualquier cosa. Es decir, si yo durante mi vida solamente tengo un zapato que se me va arreglando, o dos o tres dependiendo la temporada, pues para verano sandalias, para invierno zapatos o botas, pues tener 2 o 3 zapatos. Pues si en vez de tener 2 o 3 zapatos a lo largo de mi vida, cada temporada me compro 3 o 4 zapatos, pues esto multiplicado por millones de personas, al final el desgaste va a ser muchísimo. Porque no solamente uso zapatos, uso ropa, uso coches, uso 20.000 cosas. Porque los coches se podían ir transformando. Es decir, antes eran de gasolina, ahora son de eléctricos. Pues simplemente le quitas el motor de gasolina y le pones el motor eléctrico. Y la chapa y la rueda y todo lo demás se puede ir arreglando. Y lo tuneas a tu gusto. Y así todo. Y las viviendas
No se trata de tirar viviendas y hacer viviendas nuevas, ¿no? Pues ir reparándolas y así todo. En fin, lo único que quiero decir que lo fundamental debería ser el placer personal, el placer colectivo, y que este placer redundaría positivamente en nuestra convivencia, en el cuidado de la naturaleza, en el respeto del medio ambiente y en que este planeta no durara cada vez más. Y podamos ser muchos años muy felices, estar muy a gusto y disfrutar mucho de la vida. Buenas tardes y buena suerte.